Acompáñenme, por favor, con sus Biblias al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Iniciamos la semana pasada el estudio de este capítulo triste. El título que le hemos colocado a nuestro estudio es Caída catastrófica. Caída catastrófica. Y le titulamos así porque el capítulo 11 de segundo de Samuel describe o narra el pecado de adulterio en la vida de David, como sabemos, con Betsabé. Este capítulo va en par con el capítulo 11. El capítulo 10 nos describe la caída, el capítulo 12 nos describe las consecuencias de este pecado de adulterio. Hasta este momento habíamos visto al rey David y a David, antes de ser rey, como alguien que proyectaba al Señor Jesucristo de manera imperfecta, siendo espiritual, confiando en el Señor, obedeciendo la ley, mostrando carácter agradable ante Dios, siendo fiel a Dios. Hasta el capítulo 10, David había sido un ejemplo imperfecto del Señor Jesucristo. Pero a partir de este capítulo 11, David deja de reflejar de manera imperfecta a Cristo y comienza a reflejar de manera perfecta a un creyente verdadero. Jesucristo deja de ser reflejado aquí por David y ahora somos nosotros. David es como nosotros, un creyente, ha sido ungido por Dios, pero sigue siendo débil. Y la Biblia, esa es una doctrina muy importante. La Biblia enseña que aún siendo creyentes llegamos a pecar. No es nuestro anhelo, es una lucha contra el pecado. El creyente no es el que ya no peca, el creyente es el que peca cada vez menos porque confiesa sus pecados. Primera de Juan 1:9. Y aquí tenemos en David un ejemplo de esto. David cayó en pecado, siendo creyente, siendo ungido, es débil y pecó. Ahora, por lo que sabemos, es obvio que David era creyente porque David no practicó el pecado. No es que vivió practicando el pecado, porque Primera de Juan dice que el que practica el pecado es de quién, es del diablo. David no practicó el pecado, cayó en pecado, que eso es lo que un creyente puede tristemente llegarle a suceder. Sin embargo, David no perdió su salvación, como vimos. David no perdió la gracia que Dios le había dado y tampoco fue desechado como rey. Qué importante es esto porque es también una imagen de la vida espiritual del creyente, cómo está seguro en las manos de Dios. Y aunque llegamos a pecar y Dios no aprueba nuestro pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Estamos seguros en los brazos del Señor. Nada nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8. El Padre y Cristo nos guardan. Juan 10. Tenemos seguridad. Aquí David la tenía. Él no perdió su salvación, no fue desechado por Dios, pero sí pecó. Y en segundo de Samuel 11 se le cuentan 10 pecados a David en este orden. Primero, irresponsabilidad. Segundo, ocio. Tercero, lujuria. Cuarto, desoyó el consejo. Quinto, adulteró. Sexto, engañó. Séptimo, emborrachó a alguien más. Octavo, cometió homicidio. Noveno, se volvió insensible. Y décimo, encubrió su pecado. Todo esto nos muestra la imagen de la peor inmoralidad sexual en la Biblia. Y esto es por la posición que tenía David, siendo rey, siendo tan bendecido por Dios, habiendo sido elegido para ser el linaje sobre el que vendría el Mesías, y las circunstancias que rodearon este pecado, sin duda, hermanos, hace que esta caída catastrófica del capítulo 11 sea la peor de toda la Biblia. Versículo 27 de este capítulo 11 nos dice lo que Dios pensó. Versículo 27 al final dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. En nuestro estudio estamos viendo 4 pecados que constituyen la caída catastrófica de David y cómo nos advierten a nosotros. De los 10 pecados escogimos 4, que son los que el texto realmente remarca más. Y estamos viendo estos 4 pecados que constituyen la caída catastrófica de David y que nos advierten a nosotros. En primer lugar, vimos ya el adulterio en versículos 1 al 5. En segundo lugar, veremos hoy el engaño de los versículos 6 al 13. En tercer lugar, el homicidio, versículos 14 al 21. Y en cuarto lugar, encubrimiento, versículos 22 al 27. Adulterio, engaño, homicidio y encubrimiento
Son los 4 pecados que remarca el texto y son los que vamos a estar estudiando. Una vez más, hermanos, ¿por qué Dios quiso dejar este capítulo? ¿Solo para enterarnos de lo que David hizo? ¿Solo para darnos detalles de su pecado? No. ¿Acaso dejó Dios este capítulo para que creamos que Dios aprueba el pecado porque al cabo era el rey David y no pasa nada? No. ¿Para qué dejó Dios este capítulo 11 de segundo de Samuel? ¿Para justificarnos del pecado nuestro y decir, si David lo cometió, cuánto más yo lo voy a cometer? No, hermanos. Este capítulo está escrito para advertirnos. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este capítulo está ahí para que tú y yo lo escuchemos y seamos advertidos. Seamos quien seamos, en la posición en la que estemos, con la edad que tengamos, no importa. Nadie es inmune al pecado sexual. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo un creyente espiritual como David puede llegar a caer en un pecado sexual y recibir las consecuencias de la disciplina de Dios. Así que, hermanos, si este mensaje puede ser de utilidad a la vida de ustedes, sea para advertir o sea para que huyas de algo en lo que ya estás metido y que es pecado y deshonra a Dios, que Dios use el ejemplo de David en tu vida para traerte al arrepentimiento. Que sea una advertencia este mensaje. Ahora, vamos por favor al versículo 1 y déjenme dar un repaso rápido del primer pecado que mostró David, que fue adulterio, versículos 1 al 5. Lo estudiamos la vez pasada, déjenme repasar. Versículo 1 dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, recuerde, había un periodo del año para eso, que David envió a Joab, su general, y con él a sus siervos, estos son los valientes, y a todo Israel, el resto del ejército. Y destruyeron a los amonitas, pueblo que había quedado pendiente en el capítulo anterior de juzgarlo, y sitiaron a Rabá, Rabá, capital amonita, sitiaron, estrategia de ponerse alrededor para evitar, para impedir entrar y salir. Pero David se quedó en Jerusalén. Aquí tenemos la irresponsabilidad de David. Vemos que él no solamente fue irresponsable, sino también fue perezoso. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, tipo sofá, asiento, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Estaba en alto, como expliqué la semana pasada, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Hermanos, aquí está lo que yo pienso y siempre lo he predicado, y este es un ejemplo para que vea que no es idea mía. Esto es un ejemplo de lo que yo le llamo la primera mirada. La primera mirada. Ustedes y yo vivimos en un lugar donde vamos a entender muy bien esto. Hay momentos en los que no se puede evitar la primera mirada. Creo que aquí David no pudo evitar la primera mirada. Es decir, él está en el terrado de su casa que está más alta, está en la colina, ve hacia abajo todo Jerusalén y él no esperaba ver lo que ve. Sin embargo, es la primera mirada. Y cuando nosotros salimos a la calle y en el tipo de ciudad en el que vivimos, hay ocasiones en las que andando en la calle, la primera mirada es inevitable, porque la gente anda mal, viste mal y todo eso. Ustedes lo entienden. Y hay ocasiones en que la primera mirada es inevitable, pero la segunda mirada se puede evitar. La primera mirada a veces es inevitable, pero la segunda mirada ya es codicia. La segunda mirada ya es pecado. Aquí David tiene no solo la primera mirada, sino continuó con el proceso del pecado. Versículo 2 dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Como les explicaba, ese baño no era que esta mujer se estaba aseando, sino que era un ritual en términos de Levítico capítulo 15, donde una mujer 7 días después de haber concluido su periodo mensual tenía que hacer un lavamiento de cuerpo completo por ritual, así Dios lo había mandado, y eso es lo que estaba haciendo esta mujer, que sabemos que es Betsabé. David la ve desde lejos y dice la Biblia, versículo 2, la cual era muy hermosa. Hasta aquí Betsabé no está haciendo nada fuera de lo normal, ella está haciendo lo correcto, obedeciendo a Dios, ella no está pecando, eso es lo que creemos. David comienza con su deseo, con su lascivia, que va a concluir y explotar en el adulterio. Versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé.
hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Aquí están los 5 frenos que le ponen sus siervos. Recuerdan, vimos 5 frenos. Prácticamente aquí sus siervos le están aconsejando a David: David, no te metas con esa mujer. Por favor, David, no lo hagas. No lo hagas, David. Y le dan 5 argumentos para no pecar contra Dios con esta mujer. Sin embargo, David desoyó el consejo y entonces sucedió lo que David quiso. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó. Ahí está. No solo la vio, no solo la codició, sino tercer fase de la tentación, la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Aquí es donde Betsabé se hace culpable. No fue una violación. Esto fue una relación íntima donde Betsabé no fue violada. Ella accedió. Y por favor, hermanos, no digamos cosas como, pues es que era el rey, ¿cómo se iba ella a negar? Él era el rey, la podía matar. No, hermanos. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde va a ver que Betsabé pudo haberse abstenido, pudo haberse negado y no lo hizo. Así que ambos fueron culpables, David y Betsabé, pero el mayor responsable fue David por su posición y su edad, porque como vimos era mucho mayor que Betsabé. Versículo 5 dice, esto no se quedó así. Bueno, perdón, aún en el 4 dice, y envió David mensajeros, la tomó, vino a él durmió con ella. Luego, vean este detalle, no lo dijimos la vez pasada, luego ella se purificó de su inmundicia. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a lo del versículo 2, donde dice que ella se estaba bañando o llevando ese lavado ritual, ese lavado ceremonial. Esto quiere decir que ella, después de estar con David, concluyó el lavado que había dejado pendiente, porque al parecer David la mandó llamar de inmediato. Así que ella termina ese lavado ceremonial que la ley prescribía, pero es interesante dónde lo termina. Dice que se lavó, se purificó de su inmundicia. ¿Dónde? Porque dice después se volvió a su casa. Entonces, ¿dónde terminó este ritual que ella estaba haciendo? En el mismo palacio. O sea, ya le gustó la comodidad a Betsabé. Digo, ya estoy aquí, ya de una vez ocupo el agua del rey, ¿verdad? Para no gastar la mía propia. Vean, hermanos, cómo Betsabé es culpable. Es culpable. Ella accedió, ella participó, no fue algo obligado. Sin embargo, al final después se vuelve a su casa por fin. Pero hermanos, esto no se va a quedar así. Versículo 5, ahí nos quedamos la vez pasada, dice, y concibió la mujer. Esto quiere decir que entre que sucedió esto y se entera Betsabé, obviamente tuvieron que pasar algunas semanas para darse cuenta de que estaba embarazada. Y en este periodo es importante ver que David no confesó su pecado. No sé cuántas semanas, pero no confesó su pecado. Versículo 5, concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David. Aquí había unos que estaban ayudándoles en el mensaje, así que había gente que estaba enterada, los mensajeros, y le hicieron saber a David diciendo, estoy encinta. Hermanos, aquí tenemos no solamente a los 2 culpables. Según Levítico 20:10, la Biblia mandaba que cuando había un adulterio, ambos, el adúltero y la adúltera, debían morir indefectiblemente. Así dice Levítico 20:10. Ambos debían morir. Era lo que Dios había mandado. Es más, David merecía que en cuanto él haya cometido eso, el Señor lo hubiera matado, lo hubiera fulminado en ese mismo instante, y a Betsabé también. Aquí vemos la misericordia de Dios que no lo mató en ese momento, cuando David ya lo merecía. Sin embargo, hermanos, vemos que versículo 5 dice que ella concibió. Y aquí simplemente quiero hacer una acotación. A veces cuando vemos un caso similar de adulterio, de fornicación, esto ya hablando de nosotros en base a este pasaje, decimos, bueno, pero ¿hubo embarazo? No, no hubo embarazo. Ay, bueno, y vemos como que si no hubo embarazo no fue pecado. Y si hay embarazo sí fue pecado. ¿Ha visto que personas que piensan así? Bueno, ya cayó en fornicación mi hijo, pero no hubo embarazo, gracias a Dios, dicen todavía algunos. No fue pecado, ahí muere, ahí queda. No, hermanos. La concepción no determina si es o no pecado. El pecado sucedió, el pecado se completó, el pecado fue desagradable delante de Dios y haya o no haya embarazo, el pecado estuvo presente. ¿Entienden eso? No seamos como personas del mundo que dicen, bueno, no hubo embarazo, entonces todo vuelve a la normalidad. No, Señor. Delante de los ojos de Dios, David y Betsabé habían pecado y ahora Dios en su providencia permite que Betsabé quede embarazada y que no solo quede embarazada, sino que esto se sepa.
a todas luces el pecado que habían cometido. Aquí es donde entramos al segundo punto de nuestro estudio. Esto fue repaso. Ahora el segundo punto es el engaño. Siguiente pecado. David pasa del adulterio al engaño. Versículos 6 al 13. Vamos a ver cómo David avanza en esta pecaminosidad y en esta secuencia siniestra. Versículo 6 dice: entonces David envió a decir a Joab, este es su general, recuerden, según el versículo 1, Joab estaba en el campo de batalla combatiendo contra Rabá, los amonitas. Entonces David le manda un mensaje, versículo 6, entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David, versículo 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Hermanos, esto es una máscara de amabilidad de David. Él ha mandado llamar a Urías y ustedes saben para qué. David no está siendo amable, David está siendo hipócrita. Aquí David, engañando a Joab y engañando a Urías, lo que quiere es tapar el embarazo. Lo que David quiere es aparentar, y por eso manda llamar a Urías. Y hermanos, esto es negligencia, porque ¿quién era Urías? ¿Recuerdan? Urías era uno de los valientes, era de los mejores soldados. Al hacerlo venir, David estaba siendo negligente porque estaba debilitando su propio ejército, que estaba en combate. Así que creemos que David fue negligente. Y todo esto, vean lo que está pasando aquí, es puro egoísmo de parte de David. Manda a llamar a Urías, lo va a continuación a engañar, a emborracharlos. ¿Por qué? Porque David está pensando solo en sí mismo. David no está pensando en Betsabé, David no está pensando en el fruto del vientre, sino David está pensando únicamente en sí mismo. Dice que les preguntó cómo estaba la guerra, cómo está Joab. Ay, sí, muy interesado por la guerra, ¿verdad? Y hace unos días él estaba interesado solo por sí mismo, levantándose, versículo 1, versículo 2, en la tarde de su lecho. Esto es pura máscara, hermanos, y Dios la va a quitar esa máscara. Versículo 8, vean las intenciones de David. Versículo 8 dice: después dijo David a Urías: desciende a tu casa. Esto es después de que platicaron. David le dice: desciende a tu casa. Una vez más, un detalle más que el Espíritu Santo nos dice de que el palacio de David estaba en alto, estaba en las alturas, porque le dice a Urías: desciende a tu casa. No solamente como bájate unos escalones, sino la casa, el palacio de David estaba muy seguramente sobre una colina. Recuerden que Jerusalén, como acabamos de cantar, es una serie de colinas, hermanos, y asentada sobre un gran monte estaba la ciudad, rodeada de colinas, y la casa de David, por la topografía de Jerusalén, permitía que el palacio estuviera muy en alto y pudiera tener una vista panorámica. Y aquí lo confirmamos. Versículo 8, desciende a tu casa. Y vean la frase que sigue, le dice: y lava tus pies. ¿Qué será? Que lo olían feo, Urías Heteo, ¿verdad? Y David le dijo: oye, lávate tus pies. No, hermanos, es una manera de decir en ese tiempo: ponte cómodo, reposa, ponte cómodo. Algunos de ustedes, cuando se van a bañar, ¿qué hacen? Se quitan los zapatos, se quitan los calcetines, empiezan a estirar los dedos y dicen: me estoy refrescando. Algo así le está diciendo David que haga Urías. Baja a tu casa, desciende y ponte cómodo. Es la idea de lava tus pies. Versículo 8 dice: y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Entonces David lo invita a que se ponga cómodo en su casa y hasta le envía un regalo. Aquí probablemente se refiere a un regalo de comida. O sea, que le mandó un banquete para que él lo disfrutara con su esposa Betsabé. Hermanos, ¿cuál es la intención de David oculta en esto? David quería que Urías estuviera con su esposa, con Betsabé. ¿Para qué? Para que entonces pudieran estar en intimidad y entonces el embarazo pareciera que Urías fuera el responsable como esposo. Lo que David está haciendo es querer tapar su propio pecado con engaños. Este es el engaño de David. David está pensando en sí mismo. Más aquí el corazón de David ya está en porquería, ya está en suciedad. Aquí cuando alguien empieza a funcionar así, engañar, ocultar su pecado, que no se enteren, que no me vean, cómo muevo las piezas para tapar, para que no se entere la gente, para que no se entere mi mamá, para que no se entere el pastor. Cuando empiezan a funcionar las mentes de esa manera, no es otra cosa sino suciedad espiritual. Y es en lo que David está aquí. David está tratando de cubrir su pecado, haciendo que
Urías esté con su esposa. Ahora, hermanos, yo me pregunto, el texto no lo dice, pero puede ser. ¿Será que Betsabé y David ya se habían confabulado para esto? ¿Será que David ya le había dicho, oye, te voy a mandar a tu esposo, tú ahí engáñalo y todo, y para que nos salgamos libres de todo esto? Posiblemente, hermano. Posiblemente ya se habían confabulado David y Betsabé. Aquí tenemos la mente siniestra de David. Sí, como no, le envía un regalo de la mesa real. Esto es generosidad enmascarada, es amabilidad enmascarada. ¿Cómo está Joab? ¿Cómo está la guerra? ¿Cómo estás tú? Desciende, ponte cómodo. Hermanos, esta es una persona, David, que está actuando con amabilidad y generosidad enmascarada. Oh, ¿cuántas personas hay así en este mundo? En este mundo también puede haber hombres y mujeres que en busca de un adulterio se ponen amables, generosos con otras personas que no son su pareja, que no son su cónyuge, o incluso pederastas que se muestran amables, confiables, buenos, y lo único que quieren es avanzar en consumar su pecado. ¿Qué decir de homosexuales que se muestran igual, muy amables, muy generosos, muy buena onda? ¿Y qué decir aún de los novios mundanos o novias mundanas que se presentan de esa misma manera, como personas muy amables, muy buenas gentes, buenos amigos, con amabilidad, pero siempre hay intenciones ocultas? Siempre hay intención. Cuidado, hermanos, cuidado. Probablemente ustedes están cerca de personas o se encuentran con personas que están buscando adulterio, fornicación, que incluso pueden llegar a acosar a algún cristiano, y tenemos que entender que eso debemos tener mucho cuidado. David está actuando así. Cuidado con eso. En este punto David está pensando, ¿cómo le hago para que no se den cuenta? Qué triste, hermanos. Porque en vez de huir del pecado y confesar su pecado, David está pensando, ¿cómo le hago para ocultar mi pecado? Él está sumido en el engaño. Versículo 9, vean qué hermoso ejemplo de Urías Eteo y su lealtad. Ante esta pudredumbre de David, vean la lealtad de Urías. Versículo 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey. Ahora, ¿se acuerdan? Versículo 8, lo manda a descansar, le manda regalo de su mesa. Y versículo 9 dice, Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Qué quiere decir esto? Que Urías no obedeció al rey. Que Urías no descendió a su casa con Betsabé. Es más, ni la vio. Lo que hizo Urías fue quedarse a dormir en la puerta del palacio con los siervos del rey. ¿Qué significaba eso, hermanos? ¿Qué significaba quedarse a dormir a la puerta del rey? Que se quedaban a proteger y resguardar la vida del rey. Urías está diciendo, yo no voy a bajar a mi casa. Yo soy un soldado y he sido llamado para eso y así honro a Dios. Prefiero quedarme en la puerta a guardar la vida de mi rey que bajar a descender y disfrutar de mi casa y disfrutar de mi esposa. En un momento más lo va a decir. No se fue a su casa. Aquí estamos viendo al siervo fiel Urías y al señor perverso David. El siervo fiel Urías que hace lo correcto y el señor perverso David que está engañando pecaminosamente. En una manera, lo que Urías hizo fue rechazar los regalos y la comodidad que David le estaba ofreciendo. Hermanos, ¿saben que no hubiera sido pecado? Si Urías descendía a su casa, no era pecado. No era pecado. Es más, era su casa, era su esposa. Si estaba con ella, no le constituía pecado. Sin embargo, él no lo hizo. Y aquí es donde vemos el compromiso de Urías, su carácter fiel, su lealtad a Dios, su lealtad al rey, su lealtad al ejército. Aquí estamos viendo cómo David le manda a que descienda a su casa, pero él no lo hace. Aquí, hermanos, recuerden, Dios es soberano. Y aquí vemos otra vez la providencia de Dios actuando para impedir que Urías descienda. ¿Para qué? Para que Dios haga emerger el pecado de la vida de David. Dios está impidiendo que se cubra el pecado para que se evidencie a todas luces. Como dice Lucas 12:2, nada encubierto que no haya de ser descubierto. O como dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y saben, hermanos, David va a cosechar sus consecuencias. David no va a engañar a Dios, no va a engañar a nadie. Esto sea una lección para nosotros. Tú no puedes engañar a Dios. Nuestros engaños nunca van a funcionar con Dios. Si tú estás tratando de engañar a Dios, nunca le vas a ganar.
Si tú estás tratando de ocultar algo en tu vida y que no se vean y mueves las piezas y tienes que decir una mentira y luego 2 mentiras y luego 3 mentiras y engañas a 10 y engañas a más y tienes que mantener tus mentiras, eso Dios lo sabe y no le vas a ganar. No te engañes, a Dios nadie lo burla. Aquí David está haciendo todo esto en la misma presencia de Dios. ¿Y saben? Todo lo que Urías está haciendo, lo está haciendo de manera ejemplar, como un hombre leal. Versículo 10 y 11, vuelve a desobedecer. Vean, por favor, versículo 10, dice la Biblia. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa, o sea, rey, no te obedeció. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? Eso significa, ¿no es tu venida breve? O sea, ¿no has venido breve por algunos días nada más? ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Aquí David le reclama que no descendió a su casa. Aquí vemos a Urías desobedeciendo al rey. O sea, podríamos llamarle una desobediencia leal, porque Urías está desobedeciendo al rey, pero está siendo leal a Dios. Aquí Urías está funcionando más como un creyente maduro que David. Y vean qué contesta Urías, hermanos. Vean lo que contesta, versículo 11. Y Urías respondió a David, el arca, esto es el arca del pacto, e Israel, esto es el pueblo, y Judá están bajo tiendas, esto es la situación del pueblo, y mi señor Joab y los siervos de mi señor, esto es el ejército, en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Vean, Urías entendió la indirecta. Y dice finalmente, versículo 11, por vida tuya y por vida mía, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Cuando David le dice a Urías, ¿por qué no descendiste a tu casa? La respuesta de Urías es, pensó en otros. ¿Se fija? Pensó en Dios y pensó en otros. No pensó en sí mismo. ¿Cómo iba yo a descender a mi casa y entrar y comer y beber y disfrutar de mi esposa? ¿Se fijan? Urías está pensando en otros. David está pensando en sí mismo. David está pensando cómo cubrir su pecado. Urías está pensando en honrar el arca del pacto, honrar a su nación, honrar a su ejército, honrar a su rey. Vean qué imagen tan contradictoria. Según el texto hebreo, versículo 10 y versículo 11 son versículos con expresiones muy fuertes, muy fuertes. Es como si en el versículo 10 David le dijera, ¿cómo es posible que no descendiste a tu casa? Y el versículo 11, el hebreo es muy fuerte. Es como si Urías dijera, ¿cómo es posible que me mandes a hacer eso? La idea en el texto original es muy enfática, como que aquí la plática se tornó un poquito subida de tono y David le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué no descendiste? Y la respuesta de Urías es, ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso que tú me mandas? Incluso juró, versículo 11 al final dice, por vida tuya y por vida de tu alma. O sea, yo te juro, rey, que yo no voy a hacer tal cosa. ¿Qué cosa? Descender, descansar, ponerse cómodo y estar con su esposa. Aquí vemos una desobediencia leal de Urías, hermanos. ¿Qué nivel espiritual de Urías aquí? ¿Qué nivel espiritual? ¿Sabían que la Biblia había dicho en Deuteronomio 23 que cuando Israel se encontraba de campaña en la guerra debían abstenerse de relaciones sexuales? David lo sabía, por supuesto. Urías lo sabía, por supuesto. Y Urías lo obedeció. La Biblia mandaba que los soldados se abstuvieran de eso durante la campaña y Urías lo está obedeciendo, o sea, Urías está obedeciendo a Dios y está desobedeciendo al rey. Esto nos recuerda a Hechos 5:29, ¿verdad? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí tienes un ejemplo. Hermano, saco lo de el versículo 4 y 5, cuando llama a Betsabé y alguno dirá, no, pero pues Betsabé pobrecita fue víctima porque era el rey. ¿Qué podía ella hacer? Además, muchachita, ¿qué podía hacer el rey si el rey quería y la mataba si ella se negaba? No, hermanos, aquí tenemos a Urías, se está negando, se está negando. Y David no lo mata ahí, lo manda a matar, pero no lo mata ahí. Urías no está pecando, hermanos. Urías está obedeciendo a Dios. Él es un ejemplo de lealtad. Sí, sí es posible obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí es posible.
Sí es posible. No es excusa de no, pues yo no sabía, yo era empleado, yo era la menor, yo no sabía, yo no entendía, porque si tú tienes la palabra de Dios, no hay excusa. ¿Eres partícipe del pecado o huyes del pecado? Una de dos. Solamente hay esas dos opciones. Vean qué frase. Me encantó la frase del versículo 11. Versículo 11 al final dice, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Una vez más, si Urías bajaba a su casa, no era pecado. Si estaba con su esposa, no era pecado, aunque Dios lo había mandado, pero bueno, el rey se lo está diciendo. Era su familia, pero Urías no lo hizo. Hermanos, esto es importante, que nosotros pudiéramos decir como Urías, yo no haré tal cosa. Por vida tuya y por vida de tu alma, yo no haré tal cosa. Que cuando nos venga la tentación podamos decir esto, yo no haré tal cosa. Esta es una frase similar a la que dijo José con la esposa de Potifar. ¿Cómo haría yo este grave mal? Y pecaría contra Dios. Son frases que deberíamos guardarnos en el morral, hermanos, para cuando venga la tentación poder responder con esa clase de convicción y huir de las tentaciones que vengan a nuestra vida. Aquí Urías está haciendo un ejemplo de lealtad, un ejemplo de virtud. ¿Saben, hermanos? Aquí prácticamente Urías le está dando una cachetada con guante blanco a la conciencia de David. Urías está actuando con calidad espiritual, con madurez. Urías está actuando como David debería haber actuado. ¿Y saben qué es lo que me duele en mi corazón cuando leo esto, hermanos? ¿Saben de dónde había aprendido Urías a temer hacia Dios? ¿Sabe de dónde? De David. David le había enseñado a temer hacia Dios. David le había enseñado esa integridad, esa virtud. ¿De dónde más? De David. Había sido su líder ya por más de 10 años. Era su rey. Estos hombres habían aprendido virtud de David y ahora David está del lado negativo, pecando. Y Urías está mostrando la virtud que le había enseñado su rey. ¿Qué? ¿Qué golpe a la conciencia, qué trancazo a la conciencia de David debió haber sido oír a Urías diciendo, Señor rey, no me pidas esto, ¿cómo se te ocurre? El pueblo, Joab, el ejército. Urías está actuando más espiritual, más maduro que David. Aquí es donde David debió haber vuelto en sí, haber dicho, a ver, ¿qué estoy haciendo? Sí, cierto, Urías, perdóname. Señor, perdóname. Urías, pasó esto. Aquí es donde David debió haber recapacitado y decir, ¿qué estoy haciendo? Y arreglar su vida a través del arrepentimiento con Dios. Sin embargo, vemos que eso no hizo David. Hermanos, después de estudiar esto me queda muy claro algo. La condición espiritual más deplorable, más indigna y más insalubre que puede existir es cuando una persona está más preocupada por cubrir su pecado que por confesar su pecado. Esa es la situación más insalubre de un cristiano, más indigna. Es la situación más baja. Cuando estás hasta usando recursos, dinero, influencias, palabras, promesas para taponear tus pecados con tal de que la gente no se dé cuenta de lo que haces, hiciste o sigues haciendo, esa es la condición espiritual más deplorable que existe. Y aquí David está en eso. Qué triste es llegar a este capítulo. A David le está pasando el descenso espiritual, descenso. Ya fue irresponsable, ya fue ocioso, ya adulteró, ya está engañando, está usando máscaras de amabilidad, máscaras de generosidad. ¿Y saben qué? Va a caer todavía más bajo, porque a continuación va a emborrachar a Urías. Hermanos, recuerden esto, se los he dicho antes, el pecado tiene la característica de ser degradante. El pecado te va degradando, te va haciendo hundirte más y más y más. El pecado no se queda estático, el pecado te hace que bajes, que bajes, que bajes. Y vemos esto en David. Desde el versículo 1 hasta donde vamos, versículo 11, ha descendido mucho. Eso me recuerda, por supuesto, a Jonás, capítulo 1, quien también ese profeta desobediente en su pecado se fue degradando. Primero dice que descendió a Tarsis, luego descendió a la nave, luego descendió al fondo de la nave y luego descendió al fondo del mar. Esta es la degradación que el pecado provoca. Una vez más, si tú estás en pecado, quiero decirte que el pecado no te va a dejar como estás. El pecado te va a degradar, 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 degradar más y más y más y más. Y aunque económicamente prosperes, espiritualmente el pecado te va a degradar y hasta en el rostro se nota, hermanos. Hasta en el rostro se nos nota.
Eso dice Proverbios, ¿no? El corazón alegre hermosea el rostro. Aquí David está en su etapa más deplorable espiritualmente, degradándose más, cayendo más bajo. Hermanos, miren, no veamos con malos ojos a David, porque nosotros somos iguales, idénticos en debilidad que David. Él es un creyente, él es un creyente. Yo a veces he oído a personas que dicen, pastor, pero es posible que un creyente pueda llegar a caer. Hermanos, por favor, un creyente es capaz de caer en cualquier pecado. Si algo define la madurez espiritual es que has aprendido a desconfiar totalmente de ti mismo. Porque un cristiano, sea quien sea, así sea David, es capaz de cometer cualquier bajo pecado. Si lo pensamos a los ojos del mundo, lo que hizo David se podría decir, oye David, eso ni en el mundo se hace. ¿Sí o no, hermanos? Ahí esa frase. Dice, oye, eso ni en el mundo lo hacen, cálmate, y pasó en la iglesia. Eso ni en el mundo. Esto pasó aquí con David. ¿Se acuerdan que el papá de Betsabé, el esposo de Betsabé, el abuelo de Betsabé eran hombres de confianza de David? Esto hacía que su pecado fuera más atroz porque él estaba pecando a sabiendas. Hermanos, era algo que, como decimos, ni en el mundo lo hacen, y aquí David lo hizo. Hermanos, por favor, escuchen esto y aprendamos de David. Siempre espera lo peor de ti mismo. No puedes confiar en ti. No puedes decir, no, yo ya soy fuerte, ya fui a varias actividades, tengo tantos años en la iglesia, yo estoy firme en la fe, puedo predicar, puedo enseñar, puedo hacer exégesis, puedo dar una lección, yo dirijo. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Escucha, David había sido inspirado para escribir salmos de la Biblia y pecó de esta manera. Así que cuando te preguntes, ¿puede un creyente llegar a cometer este grado de pecados, hermanos? Sí, sí podemos hacerlo. Es por eso que estos capítulos son tan de advertirnos a nuestra vida. Esto debería causarnos terror, horror, de que somos capaces de eso y más. Tú que estás en esta iglesia, yo que soy tu pastor, por la gracia de Dios, somos capaces de hacerlo y peor, y peor. Esto es lo que pasó con David. Miren, por favor, versículo 12 y 13. Vamos a ver cómo lo emborrachó y se degrada más David. Versículos 12 y 13 dice la Biblia. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. David tenía un plan B. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Esa noche, versículo 13, y David lo convidó a comer, una vez más, generosidad hipócrita. Dice, y a beber con él hasta embriagarlo. Aquí David es responsable de emborrachar a Urías. ¿Por qué David le causó la borrachera a Urías, hermanos? Bueno, como hemos visto, lo que David quería era, como no lo logró con la amabilidad, ahora lo quiere lograr por medio de debilitar las facultades de Urías. Lo emborracha, lo debilita en sus facultades. Lo que David quería era que borracho se fuera a su casa, Urías, y entonces estuviera con su esposa, y entonces su esposa estuvieran juntos, y entonces de esa manera tapaban el embarazo. Y entonces Urías se hubiera ido a la guerra y luego regresa después de unos meses y Betsabe, mira, tienes un hijo, Urías. Pero yo ni me acuerdo para que dijera Urías, estaba borracho. Era el plan de David. Vean, hermanos, qué perverso. A este momento David ya ha caído tan bajo que ya ni le importa la salud física ni la salud espiritual de su soldado. Ya no le importa. Capaz de emborracharlo. Es lo que hizo David. Como no lo logró por los medios amables, ahora lo va a intentar por los medios de la borrachera. Esta es la segunda vez en la Biblia que aparece que alguien emborrachó a alguien más. La primera vez fue en Génesis 19. ¿Se acuerdan cuando las hijas de Lot emborrachan a su papá y están con él? Y de los hijos de esa relación incestuosa nacieron los amonitas, pueblo que aquí Joab está combatiendo de parte de David. Y David está haciendo lo mismo, emborrachando a uno de sus mejores soldados para tapar su pecado. Hermanos, escuchen esto. Esto es grande, esto es gigante. Urías fue más piadoso borracho que David sobrio. ¿Lo ves? Urías fue más piadoso borracho que David sobrio. Miren,
no fue a su casa. Versículo 13 al final. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. No importaba que estaba borracho, aún así fue virtuoso. Claro, eso no está justificando la borrachera, ¿verdad? Pero aquí vemos a Urías, un hombre de carácter. Sí, hermanos, duele saber que su maestro había sido David. Y ahora David estaba actuando totalmente opuesto a lo que les había enseñado. Aquí Urías, por segunda vez, es mandado a su casa para, ahora borracho, querer cubrir el embarazo, pero no lo hace. David lo está engañando. Esto es engaño, hermanos. Es engaño. Engaño para tapar, engaño para encubrir. No lo está haciendo a la fuerza, no se lo está imponiendo, pero lo está haciendo de manera sutil, David. Ya no le importa a su soldado, ya no le importa su vida. Es más, ¿se fijan? Hasta ese momento ni le importa la guerra. Lo que le importa es cubrir, y así es el pecado. Caes en pecado y todo tu mundo empieza a girar en torno a eso. Todo es, y ahora cómo le hago, y ahora cómo me escondo, y ahora qué aplicación bajo para ocultar esto, y ahora dónde escondo estas fotos, y ahora dónde escondo esta plática, y ahora cómo le hago para ocultar estas cartitas, y ahora dónde me voy a ver con tal persona donde nadie nos vea, y ahora cómo le voy a hacer. Empieza todo tu mundo a girar en torno a eso y te olvidas de todas las demás cosas. El pecado no solamente es degradante, el pecado es absorbente, te empieza a cubrir como gangrena todo tu corazón, tu mente, tus pensamientos. Todo empieza a girar en torno a eso, y es lo que le está pasando a David. Te está engañando. Hermanos, esta es una gran advertencia, una amonestación. No importa quién seamos, no importa que tú seas una dama de 40, 50 años y digas, ya llevo un caminar en la fe. No importa que tú seas un hombre fiel, honrado, trabajador. No importa que tú seas un joven consagrado. No importa que yo sea un pastor. No importa la posición, no importan los talentos, no importa la capacidad mental, no importa incluso las bendiciones que hemos recibido en el pasado. Debemos cuidar nuestra integridad. Todos podemos caer. Todos podemos caer. Ojalá que esto sea un llamado. No importa, hermanos, quién seamos. David cayó, podemos caer. Versículo 13 termina, mas no descendió a su casa. Este es Urías. En este pasaje, mejor ser Urías que ser David. En este pasaje, mejor ser virtuoso que autocomplaciente. En este pasaje, mejor ser arrepentido que endurecido. Es lo que está pasando en esta escena. Así que, hermanos, recuerden, estamos viendo 4 pecados que constituyen la caída catastrófica de David y cómo nos advierten a nosotros. Ya vimos el adulterio, ya vimos el engaño, y próxima ocasión, si Dios permite, veremos el resto de los pecados que nos quedan, que es homicidio y encubrimiento. A partir del versículo 14, David comienza su siguiente plan, que es matar a Urías. Ese será el siguiente pecado que veremos. Pero déjeme concluir de esta manera. Si alguien está aquí en la misma situación que David, y tú no solamente cometes pecado, sino practicas el pecado, tú necesitas arrepentirte. Eres un incrédulo. No importa que tengas una religión y que esta iglesia sea tu religión. Tú necesitas ser transformado por Jesucristo en tu vida para que dejes de practicar el pecado. Jesucristo murió por ti, murió por esos pecados para librarte de esos pecados y que ya no vivas igual. Ahora, si tú eres un creyente que ha confiado en Cristo y estás en una situación como la de David, has caído, no te estás arrepintiendo, no estás confesando tu pecado, por favor, yo te digo en el amor del Señor, si hay pecado sexual en tu vida, aléjate, huye. Por vida tuya y por vida de tu alma, no lo hagas más. Es pecado. Además de eso, te estás engañando a ti mismo. Quizás estás engañando a tu familia, estás engañando a la iglesia, pero a Dios no lo estás engañando porque Él no puede ser engañado. ¿Y sabes lo que va a hacer Dios? Dios va a hacer lo mismo que con David. Soberanamente va a mover las situaciones para que tu pecado salga a la luz, y salga a la luz de la peor manera posible, como fue con David.
porque Dios va a permitir a través de eso confrontar tu pecado para que salga a la luz y entonces las consecuencias de tu pecado puedan venir. Si tú estás en una situación así, recuerda, el pecado degrada, 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 degrada más y más, te hundes más. Jesucristo murió para que nosotros ya no vivamos sirviendo al pecado. Él rompe las cadenas del pecado. Hermanos, hagamos caso de esto. Quizá tú estás aquí, tomas en menos estas exhortaciones y dices, ¿yo qué? Estoy casado, soy un hombre adulto, soy una mujer adulta. A mí esas son cosas de pasiones juveniles, a mí ya no me trastocan. De verdad, hermanos, ojalá que no seas así, porque entonces tú eres el candidato número 1 para caer en esta clase de pecados, o probablemente ya te estás cayendo. Con este capítulo nos queda bien advertido que los adúlteros y los engañadores nunca se saldrán con la suya. Nunca. Porque lo que Dios vio en David fue desagradable ante sus ojos, y también lo que Dios ve en ti, si estás en adulterio y engañando, nunca te saldrás con la tuya. No importa quién eres, otra vez, tu posición, tu experiencia, tus años, lo que has hecho, eres débil y podemos caer. Hermanos, evitemos, a través de estas exhortaciones bíblicas, evitemos que llegue a nuestra vida una caída catastrófica como la de David. Oremos mientras pensamos en eso. Padre, te damos gracias porque a través de este capítulo de amonestación tú nos confrontas también a nosotros, nos haces conocer nuestra debilidad y también nos llamas al arrepentimiento por medio del ejemplo, la vida de David tan triste, su adulterio, su engaño, su homicidio, su encubrimiento. Todo eso siendo un hombre escogido por ti, llamado por ti, capacitado, bendecido, elegido, ungido, usado, y todo a pesar de eso, Señor, siendo un hombre, pecó, y nosotros, Señor, somos hombres sujetos a pasiones semejantes a las de David. No somos mejores, Señor. No tenemos vacuna contra el pecado, no tenemos ningún escudo humano que nos defienda, solamente tú, Señor. Padre, te pido que el que piense estar firme, mire que no caiga. Que nos ayudes, Padre, a evitar la primera mirada, a no tener la segunda mirada, a evitar ese tipo de engaños, de pecados sexuales, pecados ocultos, pecados nocturnos. Ayúdanos a evitar esos pecados, no solo a nivel externo, Señor, sino también a nivel mental, porque Jesucristo dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Te pido que nos ayudes, Padre, a poder ver al pecado sexual con la magnitud de la gravedad que es. Te pido por los varones que estamos aquí, casados, solteros, Señor. Tú sabes que hay momentos en los que pasamos lejos de las personas, lejos de nuestra familia, lejos de nuestra esposa. Y sabes, Señor, que somos propensos y que a veces nos damos concesiones y que el pecado, Señor, siempre llega a tocar la puerta de nuestras vidas. Te pido que nos ayudes en este caso a ser como Urías y no como David. Padre, danos no fuerza, porque no necesitamos fuerza, lo que necesitamos es huida, huida, Señor. Y te doy gracias porque tú siempre permites la tentación, pero das la salida, y esa salida es huir. Te pido por los varones que estamos aquí, que nos permitas con sabiduría huir cuando vengan las tentaciones sexuales a nuestra vida, los deseos, las pasiones como David. Ayúdanos, Señor, a poder honrarte y que podamos ser virtuosos, piadosos, y que no nos pase como a David, Señor, donde Urías borracho era más piadoso que David sobrio. Líbranos de esto, Señor. Ayúdanos más bien a poder tener virtud en todo momento y a no dejarnos llevar por estos pecados. Oro, Padre, que tú nos ayudes, y si hay alguien en pecado, que lo guíes con esto al arrepentimiento. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.